Capítulo número 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy esencial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir está encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés, no solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi 1,5 kg frente al medio kilo que pesa el de chimpancé, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que en muchas partes del cerebro humano y el del chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes representan diseños muy diferentes, en particular la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en los que refiere el pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16 tras la fecundación en el transcurso de su desarrollo intrauterino durante los periodos fetales temprano y fetal tardío. Y en particular, en este último hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en esa etapa postnatal, temprana e infancia, con una sobreproducción de circuitos neuronales. En esta estructura del cerebro, tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol déntrico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el progreso postnatal del desarrollo de la organización sinéptica. Ello ha sido estudiado peculiarmente en la corteza visual. Este papel es la información sensorial en el desarrollo y maduración de la sinapsis es esencial para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el proceso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendritas aumentan y alcanzan su pico próximo entre las 34 a 36 semanas de la gestación, para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2-4 meses, y de modo general en la corteza cerebral, hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según la área cortical de que se trata. Por ejemplo, en la corteza visual, el pico máximo se alcance a 8 meses. Después del sistema se remoldea con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan solo el 60% de ella. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el proceso de neurogénesis se remoldea con la pérdida de sinapsis, que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años, de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional,
termina su maduración sináptica entre los 4 y 7 años, dependiendo de las estructuras de que se trate. El hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de la memoria, adquieren ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto a la edad de 4 años. De modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales, el sistema límbico es mucho más temprano que en las áreas corticales de asociación y desde luego mucho más que en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento el cerebro es muy continuo de actividad, que aunque bajo el gobierno de un poderoso programa genético, es ferredamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que lo rodea. Es un juego esta vez más específico en el que se establece entre los genes que aporta el individuo y el medio ambiente en el que vive, y que en buena medida hacen que el ser humano a ese ser diferente a todos los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro es una construcción, no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónicos consigo mismo, y con el tiempo ya lo acabamos de ver a propósito de la sinapsis. El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tiene tiempos diferentes. Los programas de genoma que dirigen dicho desarrollo específico tienen lo que podíamos descubrir como venas que se abren en el momento determinado, y en ese momento determinado cuando cierta información del entorno sensorial, motora, familiar, social, emocional o de razonamiento puede entrar por ella, y ningún momento es más óptimo que ese, pues estas venas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que estas venas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o las matemáticas, el aprendizaje de una segunda lengua o en general los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos diferentes para la formación, los subsistemas o componentes de estas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítanme un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte, que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piensen que es el desarrollo del cerebro de un niño desde el momento de la fecundación. Se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elementales, los genes, es transportado por una cinta que corre a una determinada velocidad, tiempo, en donde a lo largo del recorrido se van montando piezas. Medio ambiente. El tiempo de este recorrido varía en función de determinadas condiciones, como puede ser el número de piezas que se requieren montar en cada periodo del recorrido o la dificultad de su montaje, periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media o infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes, adultos y senescencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en su funcionamiento, mutaciones genéticas que predisponen a ciertas patologías, o puede que en ningún inicio genético, sin ninguna anomalía,
aparezca un defecto debido a que no se haya puesto las piezas adecuadas en ese momento en el que el coche pasaba por, por adelante del monitor medio ambiente. El concepto de ventana plástica refiere, siguiendo a un mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje y llevado programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en el que se ajusten las piezas que vienen de medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, piezas proveniente del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico es el descubrimiento por Konrad Lorenz en las aves que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se les mueve adelante de ellas, y esta es generalmente la madre. Puede durar solo unas horas. Pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico de una deprivación de la visión en el niño de tan solo unas semanas puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las neuronas y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, todas las formas, el color, el movimiento, etc., se desarrolla con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes en una duración de unos pocos meses. Tal plasticidad alcanza a todos y cada uno del resto de los sistemas sensoriales, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no determinan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los del aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas entre las que en las que sobresale de forma especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo algo con lo que se nace. Se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje en un periodo de tiempo determinado logra convertir un hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca en sus semejantes de los 7 a 8 años jamás podrá hacerlo después o luego. Lo hará con enormes dificultades y limitaciones. Las ventanas plásticas del lenguaje se cierran alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y la visión que acabamos de mencionar son complejas y ellas hay subventanas, por ejemplo. En este caso, el proceso de adquisición de la semántica, significado de las palabras, es diferente en el tiempo a la adquisición de la síntesis, construcción del lenguaje, o el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes del objeto visto, como el color, la forma o el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen no solo ventanas para los grandes sistemas o subsistemas,
sino microventanas de duración de horas o días en la conformación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. ¿Podrían estos conocimientos ayudar a definir mejor los tiempos en la enseñanza, por ejemplo, de la gramática o el inglés o de una tercera lengua, cuando para enseñar las matemáticas? Pero hay otras muchas ventanas plásticas como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que aun cuando todavía pocos conocían a nivel neurobiológico, son una enorme relevancia, y es que reconocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en estas edades tempranas y cómo procesa y modifica ese complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental, biológica, educación y cultural en el contexto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual. Es absolutamente impredecible para reconocer las raíces biológicas de esa otra etapa convulsa que es luego la adolescencia. Precisamente durante esos periodos relativamente largos que son la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto, cambios que no son solo de matiz o de modelación de un cerebro, ya hecho, sino un auténtico hacerse cerebro adulto, como la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de las que permanecen vivas. De estas ventanas que estamos considerando, hay una área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de la maduración considerable. Esta área del cerebro es implicada nada menos que en todo aquello que consideramos ser humano, desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social, el control de las emociones y la impulsibilidad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro, de la propia vida del individuo. Esta etapa del cerebro de la que hablamos, de hecho, no termina de madurar hasta los 25 a 27 años, que es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se ha terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en este largo periodo tan crucial para la construcción madurar del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran durante la pubertad en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes? ¿Y cuándo durante ese largo periodo de la adolescencia, en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva organización de ciertas áreas de la corteza cerebral? Y por todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son las más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes? Pero pensemos a considerar brevemente el cerebro ya formado y maduro. El cerebro humano adulto está constituido esencialmente por unas 100.000 millones de neuronas y otras células que llaman glía, en número casi 10 veces mayor.
Un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral, conformando los circuitos neuronales que codifican para funciones especiales. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo del desarrollo, sigue siendo plástico, cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está combinada constantemente gracias al trabajo de sus propios genes. Y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas, donde se generan quienes somos cada uno y cómo ese uno cambia cada día y a lo largo de toda la vida. Precisamente la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y monetizar es eso, cambiar el cableado sináptico del cerebro. Y aprender y memorizar es el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividido en muchas áreas y estructuras. Por su lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos: visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto, olfato. Y por otro, las áreas de donde se elaboran los programas motores con los que se ejecutan la conducta, pero también poseen esos largos territorios prefronto pariento temporales, las áreas de asociación donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto y simbólico de los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundantes conocimientos acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales y que se están cifrando en códigos de tiempo abiertos y no automáticos y fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividido en dos estructuras, las dos hemisferios derecho e izquierdo, que albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a ese puente anatómico que une ambos hemisferios y que es el cuerpo calloso, 1.000.000 de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemisferio derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global que realiza asociaciones de tiempos, acontecimientos y espacios, lugares, muy distante de modo constante. El generador de ritmos musicales, imágenes, dibujos es el hemisferio creador. Funciona bajo el foco de una atención dispersa y en parte inconsciente. El hemisferio izquierdo por su parte es el lenguaje lógico, matemática, es el hemisferio analítico. Funciona bajo el foco de la atención focalizada. Consciente, ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjugación, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continua y constante. Sacar conocimiento al menos rudimentario de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento del lenguaje y las matemáticas, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria, y como finalmente se crea conciencia y conocimiento,
es fundamental para aceptar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, es esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro que se conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve el mundo. Su importancia principal radica en lo que se ve, se oye, se toca, se palpea.